Millonario CEO invita a su ex a su boda para verla sufrir, pero ella reveló 3 hijos secretos pero... El viento fresco del amanecer barría las calles adoquinadas, impregnadas con el aroma de pan recién horneado y del incienso quemado en los templos. Carretas crujían al rodar, comerciantes gritaban sus ofertas y nobles cabalgaban con capas ondeando al viento. En el corazón de esta vibrante tierra, tras las altas murallas de mármol blanco, existía un lugar donde el destino de muchos se decidía, el Palacio del Comercio. Y allí, entre tapices bordados en hilo de oro y frescos que narraban batallas antiguas, vivía Lady Isolde. Lady Isolde no era como las demás damas de la corte. Mientras otras se deleitaban en bordar o componer canciones para la realeza, ella pasaba horas encerrada en la biblioteca, sus delicadas manos recorriendo mapas de rutas marítimas y pergaminos de leyes mercantiles. Su corazón latía no por joyas ni vestidos, sino por la promesa de construir algo que llevara su nombre más allá del tiempo. Sin embargo, su mundo, tan lleno de sueños, estaba enjaulado por un matrimonio que, a los ojos de todos, era perfecto, estaba unida a Lord Alaric. Lord Alaric era el hombre que todos admiraban y temían. Alto, de presencia imponente, siempre vestido con los tejidos más caros, su sola mirada podía helar el aire. Pero su corazón latía solo por sí mismo. Para él, Lady Isolde no era más que un adorno, una joya más para ostentar en las recepciones del palacio. ¿Otra vez en la biblioteca, Isolde?, dijo Alaric una mañana, su voz envuelta en desprecio mientras entraba en la estancia. Isolde alzó la mirada de un códice polvoriento, el brillo de sus ojos apenas opacado por la sombra del desdén de su esposo. Estoy estudiando las rutas hacia el este. Hay rumores de un nuevo mercado abierto a nuestras mercancías. Su voz, aunque suave, llevaba la pasión de alguien que soñaba. Alaric soltó una risa seca, una carcajada que resonó como un látigo en la estancia silenciosa. Mercados, tratados. ¿De qué sirven esos sueños en una mujer? Tu deber es velar por las apariencias, no embarrarte en asuntos de hombres. Isolde sintió una punzada, una herida invisible que sangró silenciosamente en su pecho. Apretó el códice contra sí misma como si pudiera protegerse del veneno de aquellas palabras. No soy solo una figura de porcelana, mi señor. Tengo ideas. Planes. Sé que podría traer gloria y riqueza a nuestro nombre. La respuesta de Alaric fue un silencio pesado, seguido de una mirada fría como el acero. Recuerda bien tu lugar, esposa. No naciste para desafiarme. Mientras sus pasos se alejaban, resonando en los corredores como truenos lejanos, Isolde cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. No lloraría. No allí, no por él. Había una llama en su interior que ni la indiferencia ni la humillación podrían apagar. Esa misma mañana, mientras el sol ascendía lentamente, teñiendo de dorado los vitrales del palacio, Isolde recibió una carta sellada con cera roja, una invitación secreta para asistir a una reunión de mercaderes en la ciudad portuaria de Caelis. Una oportunidad, una que podría cambiar no solo su destino, sino el de todo Virelia. El pergamino tembló ligeramente en sus manos mientras lo leía, no por miedo, sino por la emoción contenida. Su corazón, prisionero durante tanto tiempo, latía ahora con la esperanza de libertad. Levantándose con dignidad, dobló cuidadosamente la carta y la escondió en su vestido. Desde el balcón de la torre, contempló el vasto reino que se extendía ante ella, campos dorados por la cosecha, caminos serpenteantes, ríos que destellaban como venas de plata. Todo eso, todo podría ser parte de un nuevo comienzo. No seré una sombra en tu mundo, Alaric, murmuró para sí, con una voz cargada de promesas. Y así, mientras en los grandes salones se preparaban para otra noche de fiestas vacías y sonrisas fingidas, en el silencio sagrado de su corazón, Lady Isolde forjaba su propio destino. Una historia de traición, coraje y redención apenas comenzaba. Esa noche, los pasillos del palacio susurraban secretos mientras las antorchas proyectaban sombras inquietas sobre las paredes de piedra. Lady Isolde, envuelta en una capa de terciopelo oscuro, se movía con sigilo, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Cada paso la acercaba más a su destino,
y a la posibilidad de un futuro que apenas se atrevía a imaginar. Al llegar a sus aposentos, se encerró cuidadosamente. Sacó la carta de entre sus ropajes y la desplegó de nuevo, sus ojos repasando cada palabra como si temiera que pudieran desvanecerse. La cita era inminente, en 3 días debía partir hacia Caelis. Pero había un obstáculo mayor que cualquier distancia, Lord Alaric. Alaric, siempre vigilante, siempre calculador, ya sospechaba de su creciente independencia. No podía permitir que descubriera sus planes. No ahora, no cuando todo estaba en juego. Mientras las campanas de medianoche resonaban a lo lejos, Isolde encendió una pequeña lámpara de aceite y comenzó a preparar su huida. No podía llevar mucho, cada prenda, cada objeto debía ser elegido con cuidado. Metió en un pequeño baúl sus ropajes más sencillos, un mapa enrollado y unas monedas ocultas que había ahorrado en silencio a lo largo de los años. De pronto, un golpe seco en la puerta la sobresaltó. —¿Isolde? ¿Qué haces aún despierta? Era la voz de Alaric, amortiguada pero inconfundible, fría como el mármol. Isolde sostuvo la respiración, sus manos temblando apenas un instante antes de apretar la carta contra su pecho. Solo rezaba, mi señor. El insomnio me ha vencido esta noche, respondió, esforzándose por sonar serena. Hubo un largo silencio al otro lado. El tipo de silencio que se arrastra bajo la piel y deja un reguero de inquietud. Finalmente, los pasos de Alaric se alejaron, y el peso invisible que presionaba sus hombros disminuyó apenas. Isolde se sentó en el borde de la cama, su mirada perdida en la pequeña flama de la lámpara. Sentía miedo, sí, pero también algo más poderoso, una determinación que ardía más allá de la duda. La mañana llegó vestida de gris, como si el cielo compartiera la ansiedad que palpitaba en su corazón. Los sirvientes iban y venían, ajenos al tumulto que bullía en su interior. Fingió normalidad, sonrió cuando debía, caminó con la gracia de siempre. Pero cada paso la acercaba más a la salida. Al llegar al patio principal, donde las carrozas aguardaban, Isolde detuvo su andar. Allí, como una estatua tallada en orgullo y desdén, estaba Lord Alaric. Su mirada la recorrió de pies a cabeza, deteniéndose en el sencillo vestido de viaje que ella llevaba. Sus labios se curvaron en una mueca de burla. ¿Vas de peregrinaje, esposa? ¿O pretendes huir a escondidas con alguno de esos mercachifles que tanto admiras? Isolde sintió la humillación subir como un incendio a su rostro, pero sostuvo su cabeza en alto. Tengo un deber, mi señor. Y no me detendré. La carcajada de Alaric resonó como un látigo, atrayendo las miradas de todos los presentes, sirvientes, soldados, incluso otros nobles que pasaban. ¿Deber? Una mujer hablando de deberes más allá del hogar. ¡Qué absurdo! Deberías agradecer cada joya que cuelga de tu cuello, no soñar con conquistas que jamás te pertenecerán. El murmullo del público era un zumbido cruel que envolvía a Isolde. Podía sentir los ojos clavados en ella como dagas, algunos compasivos, la mayoría entretenidos por el espectáculo. Por un instante, pensó en retroceder. En rendirse. Pero algo en su interior, quizá la niña que una vez había soñado con cambiar el mundo, o la mujer que había soportado silencios y desprecios, se negó a quebrarse. Algún día, Alaric, lamentarás haber subestimado lo que no podías comprender, susurró, apenas audible, pero con una firmeza que estremeció incluso al viento. Se dio la vuelta, ignorando las risas, ignorando la humillación que ardía en su piel como un hierro candente, y subió a su carroza. El viaje comenzó entre caminos irregulares y cielos tormentosos. La lluvia golpeaba el techo de la carroza como dedos impacientes, y cada kilómetro que dejaba atrás era como arrancarse una capa de miedo. Dentro del carruaje, envuelta en mantas ásperas, Isolde cerró los ojos. Recordaba las palabras de su madre, dicha en otro tiempo, cuando aún era niña y creía que el mundo era un lugar justo. El valor, hija mía, no es la ausencia de miedo. Es seguir adelante a pesar de él. Las ruedas chirriaron, el lodo salpicó, los caballos relincharon desafiando la tormenta.
todo en esa travesía era un recordatorio de que su lucha apenas había comenzado. Horas después, cuando la noche cubría la tierra como un sudario, la carroza se detuvo abruptamente. «Señora. Nos bloquean el paso», gritó el cochero, su voz teñida de alarma. Isolde apartó la cortina con mano temblorosa. Bajo la luz intermitente de los relámpagos, pudo ver figuras encapuchadas emergiendo del bosque. Espadas centelleaban al ser desenvainadas, el sonido metálico cortando el aire. Un nudo de terror se apretó en su estómago. ¿Era esto un ataque al azar o un intento deliberado de impedir su viaje? Antes de que pudiera reaccionar, uno de los bandidos abrió la puerta del carruaje con violencia. «Entrega tus pertenencias, dama». «Nadie quiere verte herida», dijo el hombre, su voz impregnada de amenaza. Isolde sintió su vida pender de un hilo. Pero antes de que pudiera hablar, un caballo surgió de entre la oscuridad, su jinete envuelto en una capa negra que ondeaba como alas de cuervo. La espada del desconocido destelló, rápida y letal, cortando el ataque como el trueno corta el silencio. En cuestión de minutos, los bandidos huyeron hacia el bosque, dejando solo a Isolde y a su salvador bajo la tormenta. El jinete desmontó, se acercó, y retiró su capucha. Era un hombre joven, de rostro severo pero ojos sinceros, marcados por cicatrices de viejas batallas. ¿Está herida, mi señora?, preguntó, su voz profunda, cargada de una extraña mezcla de autoridad y respeto. Isolde negó con la cabeza, sin poder apartar la mirada de aquel extraño que había aparecido cuando todo parecía perdido. «¿Quién sois?», preguntó, su voz un susurro quebrado por la emoción. El hombre inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Soy Sir Cedric. Y si me lo permite, señora, a partir de este momento, seré su espada y su escudo». La tormenta comenzó a amainar, y en aquel instante, mientras las nubes se desgarraban dejando filtrar la pálida luz de la luna, Isolde supo que no estaba sola. Que, quizás, el destino aún guardaba para ella algo más grande de lo que jamás se atrevió a soñar. Y así, en medio de la oscuridad, comenzó una alianza que cambiaría el curso de su vida, y la historia de todo un reino. Sir Cedric mantenía la mirada firme, de pie ante ella, la espada aún manchada de la batalla reciente. Isolde, respirando hondo, asintió con la gravedad de quien ha comprendido que los caminos seguros ya no existen para los que se atreven a desafiar su destino. «Acepto tu protección, Sir Cedric. Pero debes saber que el viaje que emprendo es peligroso. No busco oro, ni gloria. Busco algo, más difícil de alcanzar», susurró, su voz cargada de determinación y un dejo de tristeza. Cedric inclinó la cabeza, en un gesto de respeto que no muchos hombres otorgaban a una dama. «A veces, mi señora, lo que no se puede pesar en oro es lo único que vale la pena proteger». Sin más palabras, volvieron al carruaje, y bajo la tenue luz de las estrellas emergentes, retomaron el camino hacia Caelis. Pero la paz fue efímera. A medida que el carruaje avanzaba, Isolde notaba algo extraño, sombras moviéndose entre los árboles, figuras fugaces que parecían seguirlos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Nos están vigilando», murmuró, su voz apenas audible. Cedric, siempre alerta, asintió. «Lo sé. Pero no actuarán de inmediato. Nos están midiendo». La noche se volvió densa, casi opresiva. Cada crujido del bosque, cada aullido lejano, se sentía amplificado, como si el mismo universo conspirara para frenar su avance. Horas después, cuando el cansancio amenazaba con cerrar sus ojos, la carroza se estremeció violentamente. Un tronco caído bloqueaba el camino, y de entre las sombras surgieron más hombres armados, sus rostros ocultos tras capuchas negras. «Entregad a la dama. Nadie tiene que morir», gruñó uno, alzando una espada embotada. Isolde sintió el terror golpearla como una ola, pero también la furia. No había llegado tan lejos para ser reducida a una simple pieza de intercambio. Cedric desmontó de un salto, blandiendo su espada con la seguridad de quien ha sobrevivido a más batallas de las que puede recordar.
tendréis que pasar sobre mi cadáver. Rugió, su voz cortante como el acero. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Cedric se movía como un lobo entre corderos, derribando uno tras otro a los atacantes. Isolde, refugiada en el interior del carruaje, sostenía un pequeño puñal, regalo de su madre, entre sus manos temblorosas. Uno de los asaltantes, más astuto que los otros, logró burlar a Cedric y subió al carruaje. Sus ojos, brillando de codicia, se fijaron en ella. Isolde sintió el mundo volverse estrecho, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Recordó cada palabra de desprecio, cada noche de lágrimas silenciosas. No, no sería una víctima. Cuando el bandido se abalanzó sobre ella, Isolde hundió el puñal en su hombro con un grito desesperado. El hombre cayó hacia atrás, maldiciendo, y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Cedric lo arrastró fuera del carruaje de un violento tirón. Finalmente, los asaltantes sobrevivientes huyeron al ver su número reducido y la ferocidad inesperada de sus víctimas. La noche volvió a ser suya. Cedric, respirando con dificultad, se apoyó contra el carruaje, una herida sangrando en su costado. «¿Estás herido?», exclamó Isolde, saliendo del vehículo, su vestido enredándose en el barro. «No es nada que no haya sufrido antes», respondió, aunque su voz traicionaba el dolor que sentía. Isolde, ignorando el protocolo y las normas de su clase, rasgó un trozo de su falda y presionó la tela contra la herida de Cedric. Sus manos, pequeñas y delicadas, se mancharon de sangre, pero su rostro mostraba una resolución inquebrantable. «No permitiré que mueras por protegerme», murmuró, los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Cedric la observó, y en su mirada cansada apareció algo más, respeto, y algo que podría haber sido esperanza. Esa noche, acamparon junto al camino, sin fuego para no atraer más peligro. Isolde se sentó cerca de Cedric, abrazando sus rodillas contra el pecho, sus pensamientos una maraña de dudas y promesas. «¿Quién crees que nos envió esos hombres?», preguntó en voz baja. Cedric, tendido sobre una capa extendida en el suelo, miró al cielo estrellado. No eran simples bandidos. Llevaban emblemas ocultos. Señales que reconozco. Son hombres pagados. Mercenarios. Isolde cerró los ojos, una punzada de amargura perforando su corazón. «Alaric», susurró. Cedric no respondió, pero el silencio lo dijo todo. La traición tenía un nombre. Y ese nombre la había perseguido incluso en su intento por liberarse. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Isolde. No por miedo. No por dolor. Sino por la amarga confirmación de que el hombre que debía haberla protegido era el mismo que intentaba destruirla. Pero aquella noche, bajo las estrellas frías y distantes, hizo una promesa silenciosa: jamás volvería a permitir que su destino estuviera en manos de otro. El amanecer llegó lento, pálido, como un respiro contenido. Cuando Isolde abrió los ojos, encontró a Cedric ya en pie, aunque su herida aún sangraba ligeramente. «Debemos seguir», dijo él con voz ronca, cargada de urgencia. Isolde asintió. El contrato que debía cerrar en Caelis era más que una simple transacción ahora. Era su salvación. Era su venganza. Era su libertad. Y no importaba cuánto intentaran detenerla. Ella llegaría. Los caballos, extenuados, avanzaban a trote lento. El sol, apenas asomándose por entre nubes bajas, teñía de rojo sangre el horizonte, como un presagio funesto. Isolde sostenía las riendas con manos firmes, aunque su corazón latía desbocado. Cada kilómetro recorría también su alma, desgarrándola entre el deber y el miedo. No podía permitir que los obstáculos la hicieran vacilar ahora, no tan cerca del objetivo. «¿Cuánto falta para llegar a la ciudad?», preguntó, su voz tensa, rompiendo el silencio que había crecido como maleza entre ellos. Cedric, montando a su lado, miró hacia adelante, sus ojos entrecerrados como si pudiera medir la distancia con solo sentir el aire. «Con suerte, antes del anochecer».
Isolde asintió, tragando el nudo de ansiedad que amenazaba con asfixiarla. Cada hora en el camino era una batalla silenciosa, contra los saboteadores, contra su propio miedo, contra las dudas que, a veces, como serpientes venenosas, se enroscaban en su mente. ¿Crees que intentarán atacarnos otra vez? Preguntó, sabiendo que la respuesta podía ser un puñal más que tendría que soportar. Cedric la miró de reojo, sus labios tensándose en una fina línea. Lo intentarán, pero no les será tan fácil. Una determinación férrea vibraba en sus palabras. No era la promesa de un caballero a su dama. Era algo más crudo, más real, una promesa entre dos almas rotas que se rehusaban a caer. El tiempo transcurrió, pesado como el plomo. Las primeras casas dispersas anunciaban la cercanía de Caelis. Eran construcciones humildes, de piedra y madera, con techos cubiertos de musgo, pero para Isolde, cada una era un suspiro de esperanza. Sin embargo, cuando creyeron estar a salvo, un retumbar de cascos los hizo volverse con brusquedad. Desde la encrucijada, un grupo de jinetes oscuros emergió como un enjambre de sombras. No llevaban estandartes. No necesitaban. La amenaza en sus posturas, en la forma en que sostenían las lanzas y espadas, era clara. Isolde sintió el mundo detenerse. Al galope, gritó Cedric, sin dudar. Azuzaron a los caballos, que, pese al cansancio, respondieron al llamado desesperado. El sonido de los cascos contra la tierra seca resonaba como un tambor de guerra. Isolde se aferró a la silla, el viento rasgándole el rostro, las lágrimas saltando de sus ojos no por miedo, sino por la furia de la carrera. Los perseguidores ganaban terreno. No podemos seguir por el camino principal, gritó Isolde, señalando una vereda que se adentraba en un bosque denso. Cedric asintió, virando su montura bruscamente. La maleza arañaba sus piernas, las ramas bajas azotaban sus rostros, pero lograban perderse entre los troncos retorcidos. El bosque parecía cerrarse sobre ellos, oscuro, húmedo, susurrando viejos secretos de cosas olvidadas. Cada sombra podía ocultar una emboscada. Cada sonido era un posible final. Cuando creyeron haberlos dejado atrás, Cedric detuvo su caballo y ayudó a Isolde a desmontar. Debemos escondernos. Descansar un momento. No resistirán una búsqueda larga en el bosque, dijo, jadeando. Encontraron refugio en una pequeña cueva, oculta tras un cortinaje de enredaderas. El interior era frío, olía a tierra y humedad, pero era seguro, por ahora. Isolde se dejó caer contra la pared rocosa, su cuerpo temblando no solo por el esfuerzo, sino por la descarga brutal de adrenalina. Cedric se sentó frente a ella, su rostro pálido bajo la suciedad y la sangre seca. Hubo un largo momento de silencio, roto solo por el golpeteo distante de la sangre en sus venas. Finalmente, Isolde habló. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz cargada de vulnerabilidad. ¿Por qué arriesgar tu vida por alguien como yo? Cedric alzó la mirada, sus ojos atrapando los suyos en una maraña de emociones sin nombre. Porque vi en ti lo que otros se niegan a ver. Vi fuego donde ellos ven debilidad. Vi valor donde ellos ven vanidad. Isolde bajó la mirada, las lágrimas ardiendo en sus ojos, luchando por no caer. He vivido toda mi vida entre cadenas invisibles. Palabras que me decían que debía ser menos. Que debía callar. Sonreír. Obedecer, su voz se quebró. Pero no puedo. No quiero. Quiero ser libre, Cedric. No para ser gloriosa. No para ser admirada. Sino simplemente, para ser. Cedric se acercó un poco, lo suficiente para que sus voces fueran un susurro compartido entre la oscuridad. Y lo serás, Isolde. No mientras yo respire. Ella cerró los ojos, permitiendo que esas palabras se alojaran en su corazón, como una semilla de fuerza en medio del abismo. La noche cayó como un manto pesado, envolviendo todo en sombras insondables. Se turnaron para vigilar, siempre atentos al menor ruido, al más leve crujir de ramas.
Y cuando el primer hilo de luz se filtró tímidamente entre los árboles, supieron que era el momento de moverse. Afuera, el mundo los esperaba con sus trampas, sus traiciones y su odio. Pero Isolde no era la misma mujer que había partido del palacio. La rabia, la humillación, el dolor, habían cincelado su alma como un escultor impaciente. Era más fuerte ahora. Y nada, ni siquiera el odio de Lord Alaric, podría detenerla. Se puso en pie, su capa desgarrada, sus botas cubiertas de barro, su mirada firme como la piedra. «Vamos, Cedric», dijo, su voz teñida de una determinación nueva, feroz. «Caelis nos espera. Y el mundo no sabe aún quién soy». Cedric sonrió brevemente, con una mezcla de orgullo y temor. La dama ya no era una prisionera. Era un vendaval. Y estaba a punto de arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. Isolde sintió que sus piernas flaqueaban al ver las enormes puertas abiertas, custodiadas por guardias armados. Cruzar ese umbral no era simplemente entrar en una ciudad, era dejar atrás todo lo que había sido para convertirse en todo lo que aún no sabía si podría ser. Cedric tiró ligeramente de las riendas de su caballo, acercándose a ella. «¿Lista?», preguntó, su voz baja, cargada de una extraña ternura. Isolde apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Nunca he estado más lista en toda mi vida». Entraron. La ciudad los envolvió de inmediato con su caos organizado, vendedores ofreciendo joyas robadas de tierras lejanas, niños correteando entre los callejones, ladrones de dedos ágiles deslizándose entre la multitud. Pero no había tiempo para distraerse. La cita que podía cambiar su destino se celebraría en una de las casas más ricas de Caelis, un palacio mercante perteneciente al poderoso Guilda de Navegantes del Este. Cedric, siempre alerta, guiaba sus pasos entre la muchedumbre, abriéndose camino hacia el barrio de los altos comerciantes. Cada tanto, Isolde sentía miradas sobre ella, algunas curiosas, otras evaluadoras, y unas pocas, peligrosamente hostiles. Al doblar una esquina, un niño sucio y harapiento se cruzó en su camino, chocando contra ella. Isolde se inclinó, alarmada, ayudándolo a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. El niño asintió, pero en ese breve roce, Isolde sintió algo extraño, sus dedos ávidos habían deslizado una carta en su mano, tan rápido que casi pasó desapercibido. Antes de que pudiera preguntar nada, el niño desapareció entre la multitud. Isolde miró a Cedric, quien asintió imperceptiblemente, su mano ya descansando en la empuñadura de su espada. Se apartaron hacia un rincón más tranquilo, y ella desplegó la nota. No había más que una frase escrita en una caligrafía temblorosa: «No confíes en nadie. Te vigilan». El corazón de Isolde se congeló. Cedric leyó por encima de su hombro y frunció el ceño. «Debemos ser más cautelosos. Puede ser una advertencia, o una trampa». Ella guardó la carta contra su pecho, sintiendo que cada paso a partir de ahora sería como caminar sobre hielo quebradizo. Al llegar frente al palacio mercante, sus bocas se secaron al ver la magnitud del lugar: columnas de mármol blanco, ventanales adornados con vitrales, guardias de élite apostados en cada entrada. Un hombre vestido con una capa azul, adornada con hilos dorados, los recibió en la puerta. «Lady Isolde de Virelia», anunció con un gesto ceremonioso. «Los señores del Este os esperan». El corazón de Isolde latió con una fuerza casi dolorosa en su pecho. Entraron. El interior era aún más deslumbrante, mosaicos de piedras preciosas cubrían los pisos, y tapices que contaban las conquistas marítimas adornaban las paredes. Pero todo ese esplendor parecía empañado por la tensión invisible que flotaba en el aire. La llevaron hasta una gran sala donde 3 hombres de rostros severos la esperaban, sentados tras una larga mesa de roble tallado. «Bienvenida, Lady Isolde», dijo el hombre del centro, un anciano de mirada astuta. «Hemos oído hablar de su valentía para llegar hasta nosotros». Ella inclinó la cabeza respetuosamente. «Vengo a ofrecer más que palabras vacías. Vengo a forjar un futuro de riqueza y prosperidad,
tanto para mi tierra como para la suya. Su voz, aunque serena, vibraba con una pasión que ninguno de los presentes pudo ignorar. El anciano asintió lentamente, evaluándola como un halcón evalúa a su presa. Hablar es fácil, mi señora. Demostrar, es otra cosa. Otro de los hombres, más joven y de rostro duro, se inclinó hacia adelante. ¿Qué garantías tenemos de que puede cumplir sus promesas? ¿Qué puede ofrecer que otros no puedan? Isolde respiró hondo, dejando que el silencio se tensara hasta casi romperse. Tengo rutas comerciales secretas, contactos en los puertos de Virelia, acceso a los talleres de seda más finos de Occidente. Y, sobre todo, tengo la determinación de que este contrato no sea solo un negocio. Será una alianza que cambiará el equilibrio del poder en estas tierras. Por un instante, el silencio fue absoluto. Entonces, algo llamó su atención. Un leve movimiento en la sombra, en una de las galerías superiores. Un destello metálico. Isolde sintió la advertencia de la carta arder en su mente. Se inclinó discretamente hacia Cedric, susurrando, «Nos están vigilando». Desde arriba. Cedric no respondió, pero sus músculos se tensaron como cuerdas listas para estallar. El anciano de la mesa sonrió, pero no con bondad. Era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Muy bien, Lady Isolde. Estamos dispuestos a escuchar su propuesta en detalle. Pero recuerde, aquí, las promesas rotas se pagan, con sangre. Isolde sostuvo su mirada, sin pestañear. No he venido aquí para romper promesas. He venido para cumplirlas. Incluso si me cuesta todo lo que tengo. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que incluso los mercaderes endurecidos no pudieron ignorar. La reunión continuó, entre cálculos, mapas extendidos, documentos sellados. Pero en cada sombra, en cada rincón, Isolde sentía la amenaza latente. Algo más grande que un simple contrato estaba en juego. Algo que aún no podía ver, pero que intuía que podría cambiar su vida para siempre. Cuando finalmente salieron del palacio, el cielo comenzaba a teñirse de púrpura, anunciando la caída de la noche. Cedric caminaba a su lado, en silencio, como una sombra leal. Al doblar una esquina, creyéndose por fin a salvo, Isolde sintió un frío acerado contra su garganta. Una voz susurró en su oído, impregnada de veneno, «No deberías haberte atrevido, pequeña dama». La oscuridad se cerró sobre ellos como una trampa. Y el verdadero juego apenas había comenzado. El frío del acero contra su garganta la paralizó apenas un instante, el suficiente para que su instinto de supervivencia despertara como un lobo herido. Cedric, que caminaba a un paso de distancia, se giró en una fracción de segundo, su espada desenvainada con un siseo furioso. «Suéltala ahora», rugió, su voz retumbando contra las paredes estrechas del callejón. La mano que sujetaba a Isolde vaciló apenas, un titubeo mínimo, pero suficiente. Isolde, sintiendo la oportunidad, reaccionó. Clavó su codo con fuerza en las costillas de su atacante. El hombre soltó un gruñido y aflojó la presión del cuchillo. Cedric no dudó, en un movimiento limpio y preciso, desarmó al agresor, derribándolo contra el empedrado con un golpe seco. Isolde se apartó de inmediato, su respiración entrecortada, el corazón martilleándole los oídos. «¿Estás bien?», preguntó Cedric, sin apartar su espada del cuello del atacante caído. Ella asintió, aunque todo su cuerpo temblaba como una hoja al viento. El hombre, aturdido, soltó una carcajada amarga, escupiendo sangre entre los dientes rotos. «Nada cambiará, dama tonta. Puedes firmar todos los contratos que quieras, pero seguirás siendo una pieza en el tablero de otros». Sus palabras, impregnadas de desprecio y resignación, calaron hondo en Isolde. «¿Quién te envió?», preguntó Cedric, presionando la punta de su espada contra la piel del hombre. El atacante sonrió, una mueca torcida y desfigurada. «¿Qué importa? Son muchos los que desean verla caer». Cedric lo noqueó con un golpe certero antes de que pudiera decir más.
Isolde se apoyó contra la pared, su cuerpo pidiendo descanso, su alma exigiendo continuar. Esto no ha terminado, susurró, más para sí misma que para Cedric. Él envainó la espada y se acercó a ella, sus ojos llenos de una preocupación feroz. Debemos movernos. Ahora. Antes de que vengan más. Ella asintió, y juntos se sumergieron nuevamente en el laberinto de calles de Caelis, manteniéndose en las sombras, esquivando las plazas iluminadas, siempre alerta a cualquier movimiento sospechoso. La ciudad, que horas antes había parecido una promesa de libertad, ahora era una prisión de piedra y peligro. Finalmente, encontraron refugio en una posada discreta, oculta en una calle secundaria, donde las paredes olían a humedad y las ventanas estaban cubiertas de gruesos cortinajes. La habitación era pequeña, apenas una cama y una mesa desvencijada, pero para ellos era un santuario momentáneo. Isolde se sentó en el borde de la cama, quitándose la capa empapada de sudor y miedo. Cedric cerró la puerta con llave y se colocó frente a ella, cruzado de brazos. Debemos suponer que no podemos confiar en nadie aquí. Ni en los mercaderes, ni en los sirvientes, ni siquiera en los guardias. Isolde alzó la vista, sus ojos brillando con una mezcla peligrosa de miedo y rabia. Incluso después de haber arriesgado todo, Cedric. Incluso después de haber llegado hasta aquí sangrando, luchando, soñando. Cedric se agachó frente a ella, apoyando una rodilla en el suelo, tomando sus manos entre las suyas. Precisamente por eso, mi señora. Precisamente porque has demostrado tu valor, porque has mostrado que no eres una pieza, sino una jugadora. Ahora, eres peligrosa para ellos. Isolde sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a derramarlas. No ahora. No frente a él. No frente al mundo. No permitiré que me destruyan. Murmuró, la voz temblando de rabia contenida. Cedric asintió, su mirada fija en ella como un ancla en medio de la tormenta. Entonces luchemos. Hasta el final. Un golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Ambos se tensaron, instintivamente llevando las manos a sus armas. Una voz femenina, suave pero urgente, llegó del otro lado. Lady Isolde, traigo noticias. Es sobre el contrato. Isolde intercambió una mirada rápida con Cedric. Él negó levemente con la cabeza, advirtiendo del riesgo. Pero ella sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Cada segundo perdido podía ser un paso más hacia el abismo. Se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién eres?, preguntó, su voz firme. Mi nombre es Marvin. Trabajo para el gremio. No tenemos mucho tiempo, han puesto precio a vuestra cabeza. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Isolde. Cedric desenfundó su daga con una rapidez mortal y se colocó al lado de la puerta, listo para actuar. Isolde respiró hondo. Entra. La puerta se abrió lentamente, revelando a una joven de cabello trenzado, vestida con ropas humildes. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo genuino. Marvin entró, cerrando rápidamente detrás de sí. Os he visto en la sala de los tratados. No todos en el gremio están de acuerdo con vuestra presencia. Hay quienes temen lo que representáis, un cambio que no pueden controlar. Isolde se acercó, sus pasos firmes a pesar del torbellino que sentía en el pecho. ¿Qué sabes del contrato? Marvin sacó de su bolsa un pergamino, arrugado y manchado. Quieren manipularlo. Insertar cláusulas ocultas que, si firmáis, os atarán a ellos de por vida. Perderíais todo lo que logréis. Seríais su marioneta, sin siquiera saberlo. Isolde sintió la traición como una puñalada en el vientre. ¿Cómo puedo evitarlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Marvin la miró directamente a los ojos. Debéis exigir una lectura pública. Una ceremonia oficial. Que todo Caelis sea testigo del acuerdo. Así, no podrán traicionaros sin traicionarse a sí mismos. El plan era arriesgado.
provocaría a sus enemigos. Pero también podía ser su única salvación. Isolde cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Cuando los abrió, había en su mirada una resolución de acero. Lo haré. Que el mundo vea quién soy. Cedric sonrió levemente, como un guerrero que reconoce la llama en el alma de su líder. La tormenta se acercaba. Y esta vez, Isolde no correría. La enfrentaría de frente. Porque su libertad, su futuro, y su alma, dependían de ello. Vistió con un atuendo sobrio pero digno, un vestido de lino oscuro, ceñido en la cintura por un cinturón de cuero trenzado. No habría joyas, no habría adornos. Solo su voz y su determinación serían sus armas. Cedric la esperaba en el umbral, su figura recortada contra la luz gris del amanecer. Tenía el rostro endurecido, los ojos agudos como cuchillas. ¿Segura de esto?, preguntó en voz baja, casi como un último intento de protegerla. Isolde asintió con una serenidad que ni ella misma sabía de dónde provenía. No vinimos hasta aquí para escondernos en las sombras. Marven nos esperaba en un callejón cercano, envuelta en una capa burda que la hacía pasar desapercibida entre los mendigos y comerciantes ambulantes. Todo está dispuesto, susurró apenas. Ya corrí la voz. El mercado estará lleno. No podrán actuar en público sin arriesgar su propio cuello. Isolde sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Sabía que el momento sería peligroso. Sabía que una palabra mal dicha, una señal de debilidad, podría condenarla. Pero también sabía que no había otra opción. Caminaron juntos hacia la plaza principal, donde el gran edificio del gremio de navegantes se alzaba como un titán de piedra. A medida que se acercaban, la multitud crecía. Comerciantes, artesanos, curiosos, todos murmuraban, sus rostros girándose hacia la dama desconocida que se atrevía a desafiar a los hombres más poderosos de Caelis. Cuando subió los escalones del edificio, cada pisada resonó como un tambor de guerra en su pecho. Los tres líderes del gremio la esperaban, sentados en un estrado improvisado, sus rostros tan inescrutables como las estatuas que decoraban la plaza. Uno de ellos, el anciano de mirada astuta, se levantó al verla llegar. Lady Isolde de Virelia. Su voz era como un río de miel envenenada. Os damos la bienvenida. Y celebramos vuestra audacia. Isolde mantuvo la cabeza en alto, su corazón martillando con una fuerza que casi dolía. Vengo a sellar el acuerdo. Pero exijo, en nombre de la transparencia que este gremio representa, que el contrato sea leído públicamente, ante todos los ciudadanos de Caelis. Un murmullo recorrió la plaza, como el viento antes de la tormenta. El anciano parpadeó, una chispa de irritación cruzando fugazmente su rostro. Eso no es costumbre, mi señora. Isolde no se movió, no parpadeó. Entonces, ¿el gremio teme a la verdad? El silencio que siguió fue absoluto, denso, cortante. Finalmente, el anciano sonrió, una mueca que no alcanzó sus ojos. Sea, pues. Que el pueblo sea testigo. Un escribano, vestido con túnica azul, se adelantó llevando en las manos el pergamino sellado. Con voz fuerte y clara, comenzó a leer. Al principio, todo parecía en orden, cláusulas de comercio, promesas de rutas abiertas, tarifas convenidas. Pero entonces llegó una sección nueva, escrita en un lenguaje enrevesado, casi oculto entre los términos habituales. Isolde frunció el ceño, sus sentidos alerta. Deteneos. Ordenó, alzando una mano. El escribano se detuvo, su mirada confundida. Isolde avanzó unos pasos. Releed esa última cláusula. El hombre obedeció, y a medida que las palabras fluían, la verdad emergió como un cuchillo al descubierto, una condición oculta que transfería el control total de sus mercancías y rutas al gremio, dejándola, en efecto, como una figura decorativa. Un rumor de indignación recorrió la plaza. Isolde giró lentamente sobre sus talones, enfrentando no solo a los líderes del gremio,
sino también al pueblo que ahora escuchaba con creciente interés. ¿Así es como el gremio de navegantes forja sus alianzas? ¿Con mentiras y trampas, ocultas tras palabras doradas? El anciano se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Mide tus palabras, muchacha. Estás en tierra ajena. Isolde dio un paso más adelante, su voz clara, resonante, imbuida de toda la fuerza de su alma. No soy una muchacha. Soy Lady Isolde de Virelia. Y no me arrodillaré ante traidores disfrazados de mercaderes. La multitud estalló en murmullos. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros, más valientes, vitorearon abiertamente. Cedric, de pie a su lado, observaba con una mezcla de orgullo y tensión mortal. Isolde sabía que había cruzado un umbral. Que ya no había vuelta atrás. El anciano, temblando de furia, se acercó a ella. Si rechazas nuestro acuerdo, serás enemiga de Caelis. Nadie comerciará contigo. Serás una paria. Isolde sonrió, una sonrisa lenta, peligrosa. Prefiero ser una paria libre que una esclava coronada. El escribano, intimidado, retrocedió. Uno de los otros líderes, más joven, murmuró algo al oído del anciano. El viejo asintió, renuente. Muy bien. Firmaremos el contrato limpio. Sin trampas. Pero recuerda esto, Isolde de Virelia, los enemigos que haces hoy, los cargarás toda tu vida. Isolde sostuvo su mirada un momento más, luego extendió la mano para firmar. Cuando la pluma raspó el pergamino, sintió como si estuviera escribiendo no solo su nombre, sino también su destino. Un destino que, a partir de ese momento, le pertenecía solo a ella. Cuando terminó, levantó la vista y vio a Cedric sonriéndole. No era una sonrisa de victoria fácil, sino de respeto profundo. Había ganado una batalla. Pero en su interior, Isolde sabía que la guerra, apenas comenzaba. Y ella estaba lista. Un silencio incómodo se instaló en la plaza. Por un instante, parecía que el mundo mismo había dejado de girar. Cedric se acercó a ella, susurrándole, debemos irnos. Ahora. Isolde asintió apenas, su mirada aún clavada en los líderes del gremio, que la observaban como bestias heridas, sus rostros pálidos de furia contenida. Guardando la compostura que había aprendido a sangre y lágrimas, Isolde descendió los escalones del estrado con la misma dignidad con la que había subido. Cada paso retumbaba en su pecho como un eco de victoria, pero también de advertencia. La multitud se abrió a su paso. Algunos murmuraban su nombre, otros inclinaban levemente la cabeza en señal de respeto. No todos la amaban, lo sabía. Pero ya no podían ignorarla. Al llegar al borde de la plaza, una mano pequeña y sucia tiró de su capa. Isolde se volvió rápidamente, su corazón aún tenso como una cuerda. Era el mismo niño que le había entregado el mensaje en el callejón. Esta vez, sus ojos estaban llenos de pánico. Milady. Escuché a 2 hombres decir que no os dejarán salir de la ciudad vivos. El miedo se anudó en su estómago, frío y cruel. Cedric se agachó, tomando al niño por los hombros. ¿Dónde? ¿Qué escuchaste exactamente? El niño tragó saliva, temblando. Van a interceptaros en la puerta del este, dicen que debe parecer un accidente, que nadie debe saber. Isolde apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en la piel. Gracias, pequeño. Dijo, su voz tan suave que apenas se oyó sobre el bullicio de la plaza. Metió unas monedas en la mano del niño, quien desapareció como un suspiro entre la multitud. Cedric se incorporó, su expresión sombría. No podemos salir por donde planeábamos. Isolde respiró hondo, sintiendo la magnitud del peligro cerrándose sobre ellos como un muro de piedra. ¿Qué propones? Preguntó, su voz firme aunque su corazón gritara de miedo. Cedric miró alrededor, evaluando cada callejón, cada sombra. Debemos usar los túneles. Isolde arqueó una ceja. ¿Túneles? Cedric asintió.
bajo Caelis hay una red de pasajes antiguos, construidos hace siglos para contrabandistas y refugiados. Son peligrosos, pero nos darán ventaja. Isolde no dudó. Llévame. No había espacio para el miedo. No ahora. Siguiendo a Cedric, se adentraron en las callejuelas más olvidadas de la ciudad, donde la piedra estaba cubierta de musgo y el hedor a podredumbre era insoportable. Llegaron a una antigua puerta de hierro, oculta tras un mercado de pescado abandonado. Cedric empujó la puerta con fuerza. El chirrido oxidado resonó como un lamento entre las sombras. Más allá, solo oscuridad. Cedric encendió una antorcha, cuya luz temblorosa reveló un pasaje angosto de paredes mohosas. «Quédate cerca de mí», advirtió. Isolde asintió, tragando el asco y el terror que le subían por la garganta. El túnel olía a humedad, a cosas olvidadas. Sus pasos resonaban sobre las piedras resbaladizas, y cada eco parecía multiplicarse hasta crear la ilusión de que no estaban solos. Avanzaron en silencio, sus respiraciones pesadas llenando el aire viciado. Pero a mitad de camino, un sonido los detuvo. Un murmullo. El eco de voces humanas. Cedric apagó rápidamente la antorcha, sumiéndolos en la oscuridad total. Isolde sintió su mano buscar la de ella, apretándola con fuerza. «No te muevas», susurró. Contra su oído. El sonido de botas en piedra húmeda se acercaba. Isolde contuvo la respiración, su corazón martilleando en sus costillas. Las voces eran apagadas, pero alcanzó a distinguir palabras sueltas: «No puede escapar», «el precio por su cabeza». Un temblor involuntario recorrió su espalda. Cedric, moviéndose con la habilidad de un cazador, la guió lentamente hacia una cavidad en la pared, donde apenas cabían. Los pasos pasaron a pocos metros, pero en la oscuridad, los perseguidores no los vieron. Isolde cerró los ojos, rogando silenciosamente que la oscuridad los siguiera protegiendo. Cuando el sonido de las botas se desvaneció, Cedric encendió de nuevo la antorcha, su luz vacilante revelando su rostro tenso, sudoroso. «Tenemos que apresurarnos. No estamos solos aquí». Isolde asintió, sintiendo cómo la adrenalina le mantenía las piernas en movimiento aunque cada músculo clamaba por descanso. El túnel se ramificaba en varias direcciones. Cedric eligió una a la derecha, siguiendo un instinto nacido de la experiencia y la desesperación. Cada paso era una lucha contra el miedo, contra el agotamiento, contra el peso de todo lo que habían apostado. Finalmente, divisaron una luz natural al final de un pasaje estrecho. Cedric soltó un suspiro entrecortado. La salida. Isolde casi rompió a llorar de alivio. Emergieron en las afueras de Caelis, en un claro oculto por viejos olivos retorcidos. El aire fresco golpeó sus rostros como una bendición. Por un momento, simplemente se quedaron allí, respirando, vivos. Cedric volvió la vista hacia ella, su expresión suave, cargada de respeto. «Lo lograste». Isolde soltó una carcajada rota, mezcla de alivio, cansancio y una alegría feroz. «Lo logramos». El sol comenzaba a ascender en el cielo, tiñendo de oro las colinas lejanas. Isolde se volvió hacia ese horizonte, sus ojos brillando de emoción. Había cruzado el fuego. Había enfrentado la traición, el miedo, la muerte. Y había vencido. Pero algo en su interior sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. El mundo la esperaba. Y esta vez, no sería una dama perdida en los pasillos de un palacio. Sería una fuerza. Un huracán. Una leyenda. Cedric desmontó del caballo que habían conseguido en un establo discreto a las afueras de Caelis, extendiéndole la mano. «Descansa un poco, milady. Al menos por unas horas. Lo has ganado». Isolde negó suavemente con la cabeza. «No puedo. No mientras ellos sigan moviendo piezas contra mí». Cedric la miró con un atisbo de preocupación. «No puedes luchar una guerra con el cuerpo roto». Ella sostuvo su mirada, y por un momento,
Algo no dicho flotó entre ellos, una corriente silenciosa de respeto, de lealtad, y de algo más profundo, naciendo tímidamente entre las grietas de su sufrimiento compartido. No estoy sola. Susurró Isolde, bajando la mirada con una pequeña sonrisa. Cedric sonrió de vuelta, esa sonrisa rara que solo mostraba cuando la admiración vencía a su habitual dureza. La tarde caía lenta, tiñendo el cielo de rojos y violetas. Mientras cabalgaban hacia el pequeño asentamiento donde planeaban reorganizarse, Isolde reflexionaba. El contrato estaba firmado. Pero Caelis no olvidaría. Alaric no olvidaría. Había expuesto el juego sucio de los poderosos, y los poderosos nunca perdonaban una humillación pública. Los pensamientos la golpeaban uno tras otro, un torbellino de miedo, rabia y expectativa. Cuando llegaron al asentamiento, fueron recibidos por un pequeño grupo de comerciantes independientes, aquellos que habían escuchado rumores de su victoria en la plaza y buscaban nuevas alianzas. Un hombre robusto, de cabello entrecano y ropas sencillas, se adelantó. ¿Sois la dama que desafió al gremio de navegantes? Isolde desmontó con agilidad, a pesar del cansancio que carcomía sus piernas. Soy Isolde de Virelia. Afirmó, su voz firme como un faro en la tormenta. El hombre la estudió un momento, luego asintió con respeto. Mi nombre es Verán. Algunos de nosotros deseamos comerciar libremente, sin las cadenas que ellos imponen. Si buscáis aliados, los tendréis. Una oleada de emoción cálida recorrió a Isolde. Por primera vez en mucho tiempo, no era una carga, no era una sombra. Era una líder. Cedric se acercó a su oído, murmurando, «Estás forjando algo más grande que un simple contrato, Isolde. Estás sembrando una revolución». Ella cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras se grabaran en su alma. Pero no todo era esperanza. Mientras discutían las rutas y los planes futuros, un jinete se acercó a toda velocidad, su caballo cubierto de sudor, su rostro descompuesto por el miedo. Se detuvo de golpe frente al grupo, lanzando palabras entrecortadas, «Milady. Desde Virelia, noticias. Lord Alaric, está aquí». El mundo pareció detenerse. Isolde sintió como el aire se volvía pesado en sus pulmones. Cedric dio un paso adelante, su mano instintivamente buscando el pomo de su espada. «¿Qué quiere?» El mensajero tragó saliva, mirando a Isolde con una mezcla de compasión y terror. «Viene por vos. Ha reunido hombres, ha comprado favores. Dice que os despojará de todo, o que os llevará de regreso por la fuerza». El silencio cayó como una losa sobre el pequeño asentamiento. Isolde sintió que las viejas cadenas de su pasado intentaban cerrarse de nuevo sobre su garganta. Pero algo dentro de ella se quebró, o tal vez se liberó. «No volveré a ser su prisionera», dijo, su voz baja pero cargada de un poder feroz. Cedric se acercó, su presencia sólida como un escudo a su lado. «Entonces luchemos». Los comerciantes miraban entre sí, algunos dudando, otros ya tomando decisiones silenciosas. Verán fue el primero en hablar, «Si os enfrentáis a él, no estaréis sola». Uno a uno, los demás asintieron, sellando una promesa que nacía no de la conveniencia, sino de la fe. Isolde respiró hondo, sintiendo la magnitud de lo que estaba construyendo. Ya no se trataba solo de ella. Era un símbolo. Un desafío al viejo orden. Una chispa que podía incendiar todo. La noche cayó finalmente, envolviendo el asentamiento en sombras. Isolde se retiró a una pequeña tienda de campaña improvisada, pero el sueño no acudía. Cedric estaba de guardia cerca de la entrada, su silueta recortada contra la pálida luz de las estrellas. Ella salió, acercándose en silencio. «¿No descansas nunca?», preguntó suavemente. Cedric giró hacia ella, su expresión suavizándose. «No mientras alguien pueda necesitarme». Hubo un silencio cargado entre ellos. Finalmente, Isolde rompió la distancia, susurrando, «Gracias, Cedric.
no solo por proteger mi vida, sino por creer en mí cuando ni yo misma sabía si era capaz. Cedric extendió la mano, tocando apenas su mejilla con una ternura que la hizo estremecer. Desde el primer momento en que te vi enfrentar al mundo, supe que eras más fuerte que cualquiera de nosotros. Los ojos de Isolde brillaron, no de lágrimas, sino de algo más profundo. Esperanza. Valor. Vida. A lo lejos, en el límite del horizonte, una columna de polvo se elevaba, señal inequívoca de que la tormenta venía hacia ellos. Pero esta vez, Isolde no temía. Esta vez, estaba preparada para enfrentarla. Y, pase lo que pase, el nombre de Lady Isolde de Virelia no sería olvidado jamás. Isolde ya estaba despierta. No había dormido. No podía. Su mente giraba sin descanso, como un halcón encerrado en una jaula demasiado pequeña. Se colocó su capa sobre los hombros, la misma que había llevado en su huida de Virelia. Estaba rasgada, manchada, pero para ella era como una bandera de batalla. Una promesa de que había sobrevivido, de que aún estaba en pie. Cedric aguardaba fuera de la tienda, el rostro tenso, los ojos alertas. «Están cerca», murmuró apenas, como si el viento mismo pudiera llevar sus palabras al enemigo. Isolde asintió, respirando hondo. Verán y los demás comerciantes comenzaron a reunirse alrededor, algunos armados con espadas viejas, otros con lanzas improvisadas. No eran soldados. Eran hombres y mujeres que habían elegido luchar no por una corona ni por un rey, sino por su propia dignidad. Isolde los observó uno a uno, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa morderle el corazón. «No os pedí que arriesgarais vuestras vidas por mí», dijo, su voz fuerte para que todos la oyeran. Verán sonrió, sus arrugas profundizándose alrededor de sus ojos. «No luchamos solo por ti, Milady. Luchamos por nosotros mismos. Tú nos diste el valor». Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Isolde cerró los ojos un instante, sintiendo el peso inmenso de aquella responsabilidad. Cuando los volvió a abrir, su mirada era fuego puro. «Entonces pelearemos juntos». El sonido de cascos de caballos golpeando el suelo sacudió el aire. Isolde giró la cabeza hacia la colina. Y allí los vio. Decenas de jinetes descendiendo como una ola de acero y furia. Banderas negras ondeaban al viento, el estandarte personal de Lord Alaric, una serpiente dorada enroscada sobre un campo rojo. El corazón de Isolde latió con fuerza, cada golpe un eco de todas las veces que había sido humillada, despreciada, traicionada. Pero esta vez, no huiría. Esta vez, lucharía. Cedric montó rápidamente, acercándose a ella. «Tienes que quedarte detrás. Si algo sale mal». Isolde lo interrumpió, su mano firme en la empuñadura de una espada corta que Verán le había entregado. «No me esconderé mientras otros sangran por mí». Cedric la miró por un largo momento, luego asintió. No había más palabras que decir. La tensión era tan espesa que parecía un manto invisible sobre ellos. Alaric cabalgaba al frente de sus hombres, su armadura brillante bajo el sol, su rostro frío como una estatua de mármol. Cuando estuvo a unos metros, tiró de las riendas, deteniendo su caballo en seco. Su voz retumbó en el aire. «Isolde de Virelia. Has manchado mi nombre. Has desobedecido las leyes de nuestro pacto. Ríndete ahora y quizás te perdone la vida». Isolde avanzó unos pasos, sin temor, su espada colgando a su costado. «No soy tu propiedad, Alaric», gritó de vuelta, su voz resonando sobre el campo abierto. «Y no necesito tu perdón». Los hombres de Alaric rieron, una risa cruel y amarga. Pero entre sus propios seguidores, Isolde sintió como la determinación se endurecía. Verán avanzó a su lado, seguido por otros. «No tienes poder aquí, Alaric», dijo Verán con voz ronca. «Esta tierra es libre». Alaric sonrió, una mueca de desprecio. «La libertad es un sueño de tontos. La fuerza es lo único real».
Y alzando su espada, dio la orden de ataque. Todo explotó en caos. Los jinetes cargaron, levantando una nube de polvo que devoró el sol. Isolde sintió el miedo rugir en su pecho, pero también una furia antigua, nacida de años de silencio y dolor. Gritó una orden, su voz clara sobre el estruendo: formad filas. Defended vuestra libertad. Cedric estaba a su lado en un instante, su espada chocando contra la de un enemigo con un estruendo metálico que sacudió el aire. Isolde se defendía con movimientos torpes, pero su determinación era un escudo tan fuerte como cualquier acero. Vio a Beran caer bajo un golpe brutal, pero otro comerciante ocupó su lugar, gritando de rabia. Cedric cortaba y paraba con una precisión letal, protegiéndola sin asfixiarla, luchando como si su vida dependiera no solo de sobrevivir, sino de asegurar que ella sobreviviera. En medio del caos, Isolde se encontró cara a cara con Alaric. Él desmontó, su espada arrastrándose por el suelo mientras caminaba hacia ella, su armadura tintineando siniestramente. ¿De verdad pensaste que podías vencerme, Isolde? Escupió, los ojos encendidos de odio. Ella apretó su espada con ambas manos. No vine a vencerte. Vine a ser libre de ti. Alaric atacó, y sus espadas chocaron con una fuerza que hizo vibrar los huesos de Isolde. Fue una lucha desigual, él era más fuerte, más entrenado. Pero ella era más decidida. Cada vez que caía, se levantaba. Cada golpe que recibía, lo devolvía con la furia de toda una vida robada. Finalmente, encontró una apertura, un descuido de Alaric, una fracción de segundo. Isolde gritó y clavó su espada en su costado. El grito de Alaric rasgó el aire como una bandera rota. Él cayó de rodillas, mirando a Isolde con una mezcla de incredulidad y odio. Ella se acercó lentamente, temblando de cansancio, de rabia, de triunfo. «Ya no me controlas», susurró. Alaric, con su última fuerza, intentó levantar la espada, pero Cedric llegó, deteniéndolo con un golpe seco. La batalla terminó. Los hombres de Alaric, viendo a su líder caído, arrojaron las armas y huyeron. El asentamiento estalló en vítores. Isolde cayó de rodillas en el barro, el llanto silencioso sacudiendo su cuerpo. No de tristeza. No de miedo. De alivio. De victoria. Cedric se arrodilló junto a ella, su brazo envolviéndola con una ternura desesperada. «Está hecho», susurró. Isolde levantó la mirada hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar en el crepúsculo. Libre. Al fin, libre. Y aunque su cuerpo estaba roto y su alma marcada, sonrió. Porque había ganado algo que nadie podría arrebatarle jamás: su nombre. Su destino. Su vida. Isolde seguía de rodillas en el barro, la espada caída a su lado, sus manos temblorosas descansando sobre el suelo frío. El eco de los vítores se había apagado, dejando solo el sonido de su propio latido golpeando en sus oídos. Cedric no se apartó de ella. Se quedó allí, arrodillado, su mano en su espalda, firme y silencioso, como un ancla en medio de una tormenta. Finalmente, Isolde levantó la cabeza. Sus ojos, hinchados por las lágrimas que no terminaban de caer, buscaron los de Cedric. ¿Es real?, susurró, como una niña perdida preguntando si el amanecer realmente seguiría a la noche. Cedric le sostuvo la mirada, su voz ronca de emoción. «Es real. Lo lograste». Isolde soltó una risa quebrada, mezcla de incredulidad y alivio. Se dejó caer sentada en el barro, sin importar las ropas rasgadas, sin importar el dolor en cada músculo de su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, respiró. Respiró como si cada bocanada de aire fuera un regalo. La gente comenzó a acercarse tímidamente. Beran, con un brazo vendado y el rostro cubierto de polvo, se inclinó frente a ella. «Milady, gracias», dijo, su voz quebrándose. Otros siguieron su ejemplo, formando un círculo silencioso a su alrededor,
no como súbditos ante una reina, sino como hombres y mujeres ante alguien que había encendido una chispa en sus corazones. Isolde los miró, uno por uno. Cada rostro marcado por la lucha, cada par de ojos que, a pesar del cansancio, brillaban con algo nuevo, esperanza. No fue solo mi lucha. Dijo en voz alta, su voz más fuerte ahora, firme como una promesa. Fue la nuestra. Los murmullos de asentimiento crecieron como una ola, envolviéndola, sosteniéndola. Cedric ayudó a Isolde a ponerse de pie, su brazo fuerte rodeando su cintura cuando sus piernas flaquearon. Ella apoyó su frente contra su pecho por un instante, dejando que la calidez de su presencia le devolviera fuerzas. ¿Qué harás ahora?, preguntó él, su voz apenas un susurro contra su cabello. Isolde se apartó lentamente, alzando la vista hacia el cielo tachonado de estrellas. Construiré algo nuevo. Algo que no puedan romper. Cedric sonrió suavemente. ¿Un reino? Isolde ladeó la cabeza, una chispa de humor brillando en su mirada cansada. No necesito un trono para cambiar el mundo. Verán se acercó, limpiándose las manos en su desgarrada túnica. Milady, si necesitáis hombres leales, si queréis levantar algo más grande que un mercado o un tratado, podéis contar con nosotros. Isolde sintió el peso de esas palabras. No era un juramento vacío. Era una elección. Una oportunidad que nacía del barro y la sangre, no de las intrigas de palacio ni de las promesas vacías de nobles arrogantes. Entonces construiremos algo juntos. Dijo, su voz clara en la noche. Un lugar donde nadie sea esclavo de otro. Donde los sueños no sean una burla. Donde el valor se recompense, no se castigue. Los hombres y mujeres asintieron, sus rostros iluminados por la fe en sus palabras. Cedric tomó su mano entre las suyas, calladamente, como si sellara esa promesa. El cansancio seguía ahí. El dolor seguía ahí. Pero también no estaba la semilla de algo que ni las amenazas ni el miedo podían destruir. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse para atender a los heridos y enterrar a los muertos, Cedric e Isolde se quedaron solos junto a la tienda improvisada. El silencio era denso, íntimo, lleno de cosas que aún no se atrevían a decir. Finalmente, Cedric habló. Hoy cambiaste tu destino. Isolde lo miró, su corazón latiendo con un ritmo nuevo, más fuerte. Hoy, decidí ser dueña de mi propia vida. Hubo una pausa cargada de significado. Cedric acercó su frente a la de ella, un roce apenas, respetuoso, pero tan lleno de ternura que las lágrimas, al fin, rompieron la presa de los ojos de Isolde. Siempre estaré a tu lado. Susurró él. Y en ese instante, bajo el cielo inmenso, entre los restos de una batalla que había sido tanto interna como externa, Isolde supo que había encontrado no solo su libertad. Había encontrado su hogar. Un hogar no hecho de paredes o coronas. Un hogar hecho de lucha, de amor, de fe inquebrantable. La noche avanzó lentamente, y con ella, un nuevo amanecer prometía nacer. Pero esta vez, Isolde no lo temería. Isolde permanecía despierta, sentada a la entrada de su tienda, envuelta en una manta áspera. A su alrededor, el asentamiento comenzaba a cobrar vida, aunque de forma lenta y dolorosa, como un cuerpo adolorido tras la batalla. Cedric se acercó en silencio, llevando en sus manos 2 tazas de madera humeante. «Té de hierbas», dijo con una leve sonrisa. «No es festín de nobles, pero reconforta». Isolde aceptó la taza con una gratitud silenciosa. Sus dedos rozaron los de Cedric al recibirla, un roce breve, pero que encendió un calor profundo que ningún amanecer podría igualar. «Gracias», murmuró, llevándose la taza a los labios. El líquido amargo bajó por su garganta, templándola, dándole fuerza. Durante un largo rato, se quedaron allí, compartiendo el silencio, viendo cómo el mundo despertaba lentamente. Pero Isolde sabía que no podían quedarse mucho más tiempo. Cada minuto que pasaban allí era un regalo que no podían darse el lujo de malgastar. Cedric pareció leer sus pensamientos.
Debemos movernos. Dijo en voz baja. Alaric no era el único que ansiaba detenerte. Hay otros que podrían ver en tu victoria una amenaza. Isolde apretó la taza entre sus manos, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Crees que intentarán atacarnos de nuevo? Cedric la miró, su expresión grave. No lo creo. Lo sé. Ella asintió lentamente, como si aceptara un destino que ya no podía, ni quería, evitar. Se puso de pie, dejando caer la manta al suelo. Entonces construiremos lo nuestro en otro lugar. Más lejos. Más fuerte. Cedric sonrió apenas, admirando la fiereza que iluminaba sus ojos. Conozco un valle, más allá de las montañas. Rico en agua, en tierra fértil. Difícil de alcanzar, difícil de conquistar. Isolde lo miró, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Guíame. Mientras se organizaban para partir, Verán se acercó, cojeando levemente, pero con el rostro iluminado por una determinación inquebrantable. Estamos listos. Anunció, su voz resonando con fuerza. Donde vos vayáis, iremos también. Isolde sintió la garganta cerrarse de emoción. Aquellos hombres y mujeres no la seguían por promesas de oro ni títulos. La seguían porque ella les había mostrado que era posible otro camino. Un camino donde la dignidad no fuera moneda de cambio. Se subió a su caballo con la ayuda de Cedric, sus ropas manchadas aún de sangre y polvo, su espada colgada a su costado como un recordatorio de todo lo que había perdido, y de todo lo que había ganado. Antes de partir, echó un último vistazo al campo donde había derrotado a su peor enemigo. Adiós, pasado. Murmuró. Adiós a la mujer que fui. Cedric, a su lado, inclinó la cabeza respetuosamente, como si también despidiera a aquella sombra antigua. Emprendieron la marcha. El camino hacia el valle era arduo. Cruzaron ríos embravecidos, subieron laderas resbaladizas, soportaron tormentas repentinas que los empapaban hasta los huesos. Pero a pesar del cansancio, a pesar del frío, nunca se detuvieron. Cada paso que daban era un grito silencioso de libertad. Cada obstáculo superado era una piedra más en los cimientos de lo que construirían. En una noche especialmente dura, en que la lluvia caía como cuchillas heladas y el viento aullaba como lobos hambrientos, Isolde y Cedric encontraron refugio bajo un saliente de roca. Encendieron una pequeña hoguera que apenas lograba espantar la oscuridad. Isolde, sentada cerca de las llamas, observaba cómo Cedric cuidaba de los caballos con una paciencia casi reverente. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre su rostro endurecido, marcando sus cicatrices, iluminando su lealtad. Cedric, llamó ella, su voz apenas un susurro que se perdió en el viento. Él se volvió de inmediato, siempre atento a ella. Isolde bajó la mirada, dudando un instante. Pero luego, con el mismo coraje con el que había enfrentado a Alaric, alzó los ojos. ¿Qué somos ahora? Cedric dejó caer la manta que había estado extendiendo sobre los animales. Se acercó despacio, cada paso medido, cada latido resonando entre ellos. Se detuvo frente a ella. Se agachó, para que sus ojos quedaran a la misma altura. Somos, lo que tú quieras que seamos. Dijo, su voz áspera de emoción contenida. Isolde parpadeó, las lágrimas amenazando con caer. No por tristeza, sino por el abrumador peso de la felicidad. Por la primera vez en su vida, el amor no era una cadena. Era una elección. Y ella lo eligió. Extendió la mano, tocando su mejilla, sintiendo la rugosidad de su piel, la calidez de su vida. Entonces, somos libres. Cedric cerró los ojos ante su caricia, como un hombre que había encontrado, al fin, su refugio. Libres. Repitió en un suspiro. Y bajo la tormenta rugiente, bajo el manto de estrellas ocultas, sellaron esa promesa en un beso breve, lleno de promesas y esperanza. Al día siguiente, cuando la tormenta cedió, encontraron el valle. Verde. Vasto. Prometedor.
Isolde desmontó, pisando la tierra húmeda con los pies desnudos, dejando que la vida nueva la envolviera. Extendió los brazos, girando lentamente. Aquí, dijo, su voz vibrando con una emoción que ninguna palabra podría contener, aquí construiremos nuestro hogar. Cedric sonrió, observándola como si fuera la mismísima encarnación de la libertad. El viento llevó su risa a través de los campos, y el mundo, por fin, pareció abrirse ante ella. Isolde de Virelia. La mujer que había sido humillada. La mujer que había sido traicionada. La mujer que había sido subestimada. Ahora, era invencible. Y su historia apenas comenzaba. Los primeros días fueron de pura supervivencia, levantar refugios improvisados, cazar, recoger frutos silvestres. Cada amanecer traía consigo una nueva tarea, una nueva oportunidad de construir no solo un hogar, sino un futuro. Isolde se entregó a cada tarea con la misma pasión feroz que la había llevado a desafiar reyes y mercaderes. Con las mangas remangadas y las manos endurecidas por el trabajo, no temía ensuciarse, no temía el esfuerzo. Era una más entre ellos. Cedric la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que crecía día tras día en el silencio compartido, en las miradas cómplices, en la risa espontánea que surgía incluso en medio de la fatiga. Una noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del pequeño campamento, Verán se acercó con un pergamino en la mano. Su rostro, curtido por los años, estaba iluminado por un brillo extraño, ilusión. Milady, dijo, extendiéndole el pergamino, hemos hecho un mapa. Un primer diseño de cómo podría ser nuestro asentamiento. Isolde tomó el pergamino entre sus manos callosas. Extendió el papel sobre una piedra plana y, bajo la luz temblorosa de la hoguera, lo estudió. Vio las parcelas marcadas para cultivos, el espacio para el mercado, una plaza central donde podrían reunirse libremente, sin temer a ningún tirano. Vio casas sencillas, caminos anchos, canales de riego. Vio sueños dibujados con líneas torpes pero llenas de esperanza. Su garganta se cerró, la emoción golpeándola con la fuerza de una ola. Cedric se acercó detrás de ella, inclinándose para mirar el mapa por encima de su hombro. «Es hermoso», murmuró, su aliento cálido rozando su oreja. Isolde cerró los ojos un instante, luchando contra las lágrimas que querían traicionarla. «No es solo hermoso», susurró, «es real». Verán la miró con un brillo travieso en los ojos. «Solo falta un nombre». Un murmullo recorrió a los presentes, que se habían ido acercando al ver el pergamino desplegado. Isolde sintió la presión de sus miradas, la fe depositada en ella. Cedric ladeó la cabeza, sonriendo. ¿Tienes uno en mente? Isolde acarició el borde del pergamino con los dedos, pensativa. Recordó los caminos recorridos. Recordó la humillación, la lucha, la libertad conquistada. Recordó que, como ellos, había sido rechazada, golpeada, pero que, como ellos, se había negado a rendirse. Alzó la vista, sus ojos brillando como estrellas. Lo llamaremos renacer. Un silencio reverente cayó sobre el grupo. La palabra flotó en el aire, poderosa, vibrante. Renacer. Un lugar donde cada cicatriz sería un símbolo de fuerza. Un lugar donde el dolor daría paso a la esperanza. Un lugar donde la libertad sería la única ley. Verán asintió solemnemente. Renacer será. Los vítores estallaron, resonando en las colinas como una promesa sagrada. Isolde sonrió, sintiendo como algo se asentaba firmemente dentro de ella. Era más que un asentamiento. Era un nuevo mundo. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en un cielo limpio, Isolde y Cedric se sentaron junto a la hoguera, alejados apenas del bullicio del campamento. El fuego iluminaba sus rostros con destellos dorados. Cedric rompió el silencio, su voz suave pero cargada de significado. ¿Alguna vez imaginaste llegar tan lejos? Isolde sonrió, melancólica. A veces soñaba, pero nunca creí que viviría para verlo. Cedric se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los suyos.
¿Y ahora? ¿Qué ves cuando cierras los ojos? Isolde cerró los ojos unos segundos, permitiéndose sentirlo todo, el calor del fuego, el susurro del viento, el latido incesante de su propio corazón. Veo un hogar. Susurró. Cedric sonrió, una sonrisa lenta y profunda, cargada de algo inquebrantable. Entonces no tienes que soñar más, Isolde. El hogar ya es real. Ella abrió los ojos, encontrándose con la intensidad de su mirada. Gracias por no dejarme caer. Murmuró. Cedric acercó su mano, tomándola de ella entre las suyas, entrelazando sus dedos como si uniera dos destinos que ya no podían separarse. Nunca lo haré. La hoguera crepitó, elevando chispas que se perdieron en el cielo nocturno. Y mientras el mundo dormía, ellos permanecieron allí, unidos no por la necesidad, ni por el miedo, sino por la certeza de que habían encontrado, al fin, aquello que todos buscan, pero pocos hallan. El viento no llevaba consigo el eco de órdenes gritadas ni el golpeteo de botas autoritarias. No, aquí el viento susurraba promesas de futuro, de cosechas venideras, de risas de niños que aún no conocían el yugo de un tirano. Isolde, de pie sobre una colina baja, contemplaba el asentamiento que poco a poco tomaba forma. Tiendas de lona ahora daban lugar a casas de madera sencilla pero firme. Los caminos se marcaban claramente en la tierra, y el río cercano, manso y plateado, murmuraba su canción eterna a los nuevos habitantes. A su lado, Cedric la observaba en silencio, respetando el momento. Ella cerró los ojos, inhalando el aire limpio, dejando que la paz la impregnara. Pero entonces, una sensación incómoda, casi imperceptible, le rozó la nuca. Una sombra. Una perturbación en la quietud. Se volvió de inmediato, su instinto forjado en el dolor y la lucha alertándola antes que su razón. A lo lejos, más allá del límite del bosque, un grupo de jinetes se perfilaba contra la luz del sol naciente. No llevaban estandartes visibles. Pero su formación, su avance decidido, era inequívoco. No venían a comerciar. No venían en son de paz. Cedric frunció el ceño, su mano buscando instintivamente el pomo de su espada. ¿Los ves? Murmuró, su voz baja, tensa. Isolde asintió lentamente. Sí. Y no me gusta lo que veo. Verán llegó corriendo, su respiración entrecortada. Milady. Un forastero llegó esta madrugada, dice que viene de Caelis. Que trae advertencias. Isolde entrecerró los ojos. Llévalo a la casa comunal. Cedric montó de inmediato, y juntos galoparon hacia el corazón de Renacer. Allí, en la casa comunal aún en construcción, encontraron a un hombre harapiento, con el rostro cruzado por cicatrices y los ojos inyectados de miedo. Se puso de pie al ver a Isolde, tambaleándose ligeramente. Lady Isolde, dijo, su voz ronca. Debéis huir. Isolde alzó una mano, calmándolo. Habla. ¿Quién te envía? El hombre tragó saliva, sucio y tembloroso. El gremio de navegantes, han puesto precio a vuestra cabeza. No aceptarán vuestra existencia. Para ellos, sois un símbolo de rebelión, una amenaza que debe ser silenciada. Isolde sintió el corazón contraerse. No era una sorpresa. Había sabido, desde el momento en que firmó ese contrato en la plaza de Caelis, que su vida estaría siempre al filo de la navaja. Pero una cosa era saberlo. Y otra, verlo acercarse con el estruendo de cascos de guerra. Cedric se cruzó de brazos, su rostro endurecido. ¿Cuántos vienen? El forastero negó con desesperación. No lo sé, decenas, tal vez más. No son soldados. Son mercenarios, pagados con oro suficiente como para matar a un rey. Isolde cerró los ojos un instante, respirando hondo. Sintió la marea. Del miedo a intentar arrastrarla, como tantas veces antes. Pero esta vez, no lo permitió. Abrió los ojos, firmes, inquebrantables. No huiremos. Cedric sonrió apenas, orgulloso.
¿Cuál es el plan? Isolde caminó hacia la ventana, observando el movimiento en el asentamiento. Hombres reforzando cercas, mujeres preparando refugios seguros para los niños. No era solo su vida la que estaba en juego. Era la de todos ellos. Resistiremos. Dijo finalmente, su voz cortando el aire como una espada. Se volvió hacia Verán y los demás que se habían reunido. Preparen las defensas. Organicen turnos de guardia. Cada hombre, cada mujer que pueda portar un arma, que esté listo. Los rostros serios que la observaban no mostraban duda. No más. Cedric se acercó, su voz apenas un susurro para ella. ¿Y si no basta? Isolde apoyó su mano sobre el pecho de Cedric, sintiendo el latido firme bajo sus dedos. Entonces moriremos como vivimos, libres. Cedric cubrió su mano con la suya, apretándola con fuerza. A tu lado, hasta el final. Ella sonrió, una sonrisa triste pero llena de luz. Hasta el final. El sol ascendía, dorado y cruel, cuando Renacer comenzó a prepararse para su primera gran prueba. En el horizonte, el polvo de los jinetes enemigos subía más alto, acercándose cada vez más. Pero en el corazón de Renacer, el miedo ya no gobernaba. Era la esperanza, férrea, inextinguible, la que latía en cada pecho. Y al frente, como una antorcha viva, estaba Isolde, la mujer que había renacido de sus propias cenizas. Una mujer dispuesta a proteger su sueño. Con su vida, si era necesario. Los hombres reforzaban las empalizadas improvisadas con madera y barro, las mujeres afilaban cuchillos, organizaban provisiones, enseñaban a los más jóvenes a cargar flechas o a preparar vendas. No había gritos de pánico, no había caos. Había una calma feroz. Una voluntad colectiva que no podía ser quebrada. Isolde caminaba entre ellos, su capa ondeando tras de sí, su mirada fija, firme. A cada paso, los aldeanos levantaban la vista y encontraban fuerza en su sola presencia. Se detuvo frente a un grupo de adolescentes que se entrenaban bajo la supervisión de Verán, lanzando piedras a blancos improvisados. Uno de los chicos, apenas un niño aún, dejó caer su honda y la miró con miedo. «Milady, ¿de verdad vienen por nosotros?» Isolde se agachó para quedar a su altura. Le sostuvo el rostro entre las manos con ternura. «No. No vienen por vosotros. Vienen por mí», dijo en voz baja, para que solo él escuchara. «Pero nosotros no somos tan fáciles de vencer». El niño asintió, sus ojos iluminados por una chispa nueva. Isolde se incorporó, apretando el hombro del chico antes de marcharse. Cedric la esperaba al pie de la colina. Su rostro estaba tenso, su mano descansaba en el pomo de su espada como si la fusión entre ambos ya fuera natural. «Los exploradores han regresado», anunció en cuanto estuvo cerca. «Son más de los que imaginábamos». Isolde inspiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones de determinación. «¿Cuántos?» «Al menos 60. Armados hasta los dientes. Montados». Cedric hizo una pausa, su mandíbula apretándose con furia contenida. «Y traen catapultas pequeñas». Isolde cerró los ojos un instante. Sabía lo que significaba. No solo querían capturarla. Querían arrasar Renacer. Borrar cada rastro de lo que había construido. Destruir la esperanza antes de que pudiera echar raíces. Abrió los ojos, sintiendo la furia arder en sus venas como un fuego sagrado. «No dejaremos que lo hagan», dijo. Cedric la observó unos segundos, como si intentara grabar su imagen en su memoria. Se acercó un paso, tan cerca que Isolde pudo sentir su aliento contra su frente. «¿Confías en mí?» La pregunta era un susurro apenas, pero llevaba el peso de todo lo que habían vivido juntos. Isolde alzó la mirada, encontrándose con esos ojos que siempre le habían ofrecido refugio. «Con mi vida». Cedric sonrió entonces, esa sonrisa breve, intensa, que le partía el alma y la reparaba en un mismo latido.
Entonces lucharemos hasta el último aliento. Organizaron a todos en pequeñas unidades, los más fuertes en la vanguardia, los hábiles con el arco en los tejados improvisados. Los niños y los ancianos serían llevados a un refugio natural, una cueva oculta entre las colinas, bajo la protección de unos pocos hombres de confianza. La estrategia era simple. Resistir. Hacer que cada metro ganado les costara sangre. Y, si todo fallaba, asegurarse de que renacer, su sueño, no cayera sin dejar cicatrices profundas en quienes intentaran destruirlo. Antes de separarse para ocupar sus posiciones, Isolde reunió a todos en la plaza central, aún de tierra suelta. Subió a un pequeño montículo de piedras y miró a su gente, a los ojos. El corazón le latía con fuerza, pero su voz, cuando habló, fue un trueno. Hoy intentarán arrebatarnos lo que construimos. Hoy creerán que somos débiles. Que porque no nacimos en palacios ni empuñamos cetros, somos menos. Se detuvo, recorriendo sus rostros uno a uno. Vio miedo, sí. Pero también vio amor. Vio coraje. No tenemos ejércitos. No tenemos murallas doradas. Pero tenemos algo que ellos jamás entenderán. Su voz se elevó, imparable. Tenemos la voluntad de vivir libres. Un rugido de aprobación estalló entre la multitud, resonando como un latido inmenso en el pecho de todos. Cedric subió a su lado. Tomó su mano. Y juntos, alzaron las armas improvisadas al cielo. Por renacer. Gritó Isolde. Por renacer. Respondieron 100 voces al unísono, vibrantes, imparables. El sonido de tambores enemigos comenzó a retumbar a lo lejos. El suelo tembló bajo sus pies. La batalla era inevitable. Pero en ese momento, mientras la brisa les azotaba el rostro y sus corazones ardían con una llama que no podía apagarse, Isolde supo, sin lugar a dudas, que pasara lo que pasara, ya había vencido. Porque había enseñado a su gente a no arrodillarse jamás. Porque había demostrado que él,